en Runtan, Suecia. Sí, creo. Mejor. Sí, recorté mucho del paper. ¿Qué pasa algo? No, son muchas cosas. ¿Trae pasar? ¿Cómo? Yo no, o sea, no sé. Derecho. ¿Y cuál es el puntero? Es el centro, ¿no? Centro. Sí, centro. Ok, gracias. Gracias. Ya puedes ver, ya está. Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el gusto de tener a Marco Hidalgo. Marco sacó su bachillerato aquí en la Escuela de Economía, después hizo su maestría en la Universidad Carlos III en España en un programa conjunto con esa universidad y con la Universidad de Lund de Suecia, y es famoso por ser muy buen profe ahora que da clases. Entonces esperamos que sea buenísima la presentación. Muchísimas gracias, Marco, que nos va a hablar sobre qué es lo que promueve los votos conservadores en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, todas y todas por venir. Y también gracias a los que nos ven por Facebook. Sé que mi amiga Fátima está también viéndome desde Suecia. O no, a lo mejor estoy yo haciendo el circo y nadie me está viendo en el Facebook Live. Eh, eh, bueno, ahí sí, gracias a las 5 personas. Bien, antes de empezar, quiero decir unas notas organizativas. Sé que los coloquios son muchas veces un espacio donde la gente viene a presentar resultados ya prácticamente publicados en revista. Yo no pretendo que ese sea el formato para mí, más bien esto es un working paper y justo lo que busco es tener retroalimentación de ustedes. Entonces, sé que la retroalimentación a veces cuando sea a mitad de la presentación suele ser un poco atropellado. El otro día la pobre Carla Guadalupe tuvo que correr al final porque estamos ahí todo el rato preguntándole cosas. Entonces, propongo que sea, primero voy a hacer mi monólogo, voy a tener protagonismo unos media hora y luego hacemos una sección de Q&A al final. Por lo que si tienen dudas o preguntas, agradezco que sean hacia el final, porque muchas veces además las dudas se resuelven un poco después en la presentación. Entonces, al menos que sea como algo súper emergente, por favor, guardarse las dudas al final. Y bueno, nada, creo que ya con esto empiezo. Bien, a lo largo de la presentación voy a tener este hilo conductor en el que pueden ver exactamente por dónde voy y cuánto falta. Bien, entonces quiero empezar hablando de el Silent Revolution. Esto es una idea que desarrollan desde el siglo XX algunos autores, digamos, científicos sociales, en particular de ciencias políticas. Y teóricamente lo que dice es que si nosotros pensamos en el génesis de una sociedad muy rudimentaria, si fuéramos sedentarios y nuestros alimentos están dados como una dotación de la misma tierra, en la medida que haya escasez de esos alimentos y vengan personas a quitarnos esos alimentos, es probable que nosotros desarrollemos actitudes xenofóbicas hacia ellos.
Esto quiere decir que en momentos de crisis, la ansiedad económica se puede traducir en el rechazo hacia la otredad. El contrario pasa cuando más bien... ¿Qué pasa? Bueno, voy diciendo, el contrario pasa más bien cuando podemos tomar la sobrevivencia por un hecho. Cuando las personas saben que van a sobrevivir, eso más bien propicia espacios para desarrollar empatía hacia la otredad. Entonces, esta idea, que es bastante abstracta y difícil de poner en situación, describe el contexto político. Bien, entonces esto describe el contexto de lo que pasa en el siglo XX. En el siglo XX hay una serie de características a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde por la mezcla entre la globalización y un contexto sin precedentes, donde había gran seguridad económica, hubo un cambio intergeneracional hacia valores postmaterialistas. Esto quiere decir que las generaciones post Segunda Guerra Mundial tienen, sobre todo en las democracias desarrolladas del occidente, unas condiciones que le permiten desarrollar valores humanistas. En particular, tienden a demandar el reconocimiento de minorías que antes eran invisibles para los grupos mainstream. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la aceptación de la expresión de la diversidad sexual, se consiguen derechos para la comunidad LGBT, como el matrimonio igualitario, hay derechos reproductivos como el aborto, y se aceptan, digamos, más expresiones de género. También, digamos, en esta ola de valores postmaterialistas, hay más aceptación hacia los migrantes, refugiados y foráneos. Todo esto, digamos, asociado a una globalización que nos hace vernos más como no, digamos, como común, como un mundo, no, no como culturas aisladas. Pasa otra vez el problema. Ok, y por último, también estas generaciones consiguen que haya ayuda internacional, en particular por agencias como las Naciones Unidas. Entonces, si bien el capitalismo moderno genera esta revolución silenciosa en la que estos valores se fueron consiguiendo de forma muy, muy gradual, también es verdad que aunque hayan habido desbloqueos en los derechos humanos, el crecimiento económico ha sido parte de un sistema donde the winner takes it all. Es un sistema muy desigual. Se calcula que esto se ha dado con un aumento estrepitoso de la desigualdad a nivel mundial, donde las ganancias del crecimiento económico van principalmente a el percentil mayor en el ingreso, mientras que las personas de los sectores menos educados han percibido históricamente después de la Segunda Guerra Mundial un estancamiento en su ingreso, y la posición relativa que ocupan de la riqueza mundial en verdad ha sido empobreciente. Entonces, cuando pensamos en que por un lado hay una mejora en derechos humanos, que está bien, es verdad que la contracara es que hay un grupo olvidado. Los less educated sectors, o estos grupos que estamos dejando de lado, son grupos a los cuales la modernidad les sienta un poco mal, porque estar expuestos a esta realidad disruptiva hace que sientan confusión sobre su identidad personal. En particular, se sienten desplazados de este nuevo mundo y se sienten desconectados de estas nuevas identidades. Esto genera un sentimiento nostálgico hacia ese mundo que ellos conocieron, donde la estructura de vida sí que tenía sentido. Es un pasado mítico que construyen a través de sus recuerdos un poco difusos, o a través también de la narrativa que construyen sus antepasados, ¿no? Pero más importante, digamos, en agendas políticas, todos estos derechos que consiguen las minorías son percibidos por ellos como unas amenazas, porque ellos lo que quieren es que se prioricen, digamos, políticas para mejorar su situación económica. Y ellos lo que sienten es que esta prioridad está siendo desplazada por todos estos valores postmaterialistas. Entonces, en este contexto, se convierte en un caldo de cultivo para que líderes populistas lleguen y generen una narrativa de resentimiento
hablan de que estos grupos anteriormente mayoritarios fueron humillados y ellos proponen restituir, digamos, ese estatus que tenían. ¿Ok? Y entonces detener la expansión de los valores liberales. Esto que está, digamos, muy teórico, si lo aterrizamos a contextos, por ejemplo, en América, es bien conocido el caso de Donald Trump, donde ahí el matiz tenía que ver la otredad, ¿verdad? Los migrantes. Queremos construir la barrera para que no crucen. También tenemos a Bolsonaro en Brasil, 2 años después, abiertamente en contra de los derechos de la comunidad LGBT. Y un caso que para nosotros es bien conocido, pero que para la comunidad internacional es bastante underground, es el caso de Costa Rica en 2018. Entonces, un poco en esta introducción, cuando se analizan, digamos, meses antes de las elecciones, cuando la Corte Interamericana todavía no había emitido su decreto, se esperaba que el electorado tomara sus decisiones en función de la capacidad de los candidatos de resolver los problemas que en ese momento y que en verdad venimos arrastrando es una creciente pobreza o una estancada pobreza, pero una creciente desigualdad y en ese momento un creciente desempleo. Y aunque eso, digamos, tuvo que en principio haber sido el clivaje político, la verdad es que hubo un punto de inflexión que tiene que ver con la publicación del decreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la aprobación del matrimonio igualitario. Esto se convierte en un punto de inflexión porque aparece un partido político que en las primeras encuestas electorales tenía un mínimo de apoyo y que eventualmente dispara su popularidad, dividiendo a Costa Rica unos meses muy tensos entre los supporters de este partido y el resto del país. ¿Okay? Vale, entonces cuando hablamos de la revolución silenciosa, pareciera más bien que históricamente lo que estamos teniendo es el reverso en Costa Rica, una revolución silenciosa a la inversa. ¿Ok? Pareciera que entonces esta dinámica, por ejemplo, en el libro de Piketty, Barrera dice que esto podría estar arraigado en la historia de una Costa Rica, que en verdad son 2 Costa Ricas y que están divergiendo. Una es próspera, educada y vive sobre todo en el Valle Central, y otra tiene las características contrarias, más bien vive en la periferia, en las costas y en las fronteras, perdón. De hecho, esa es la hipótesis de mi trabajo. Aquí utilizo información georreferenciada a nivel de distrito y voy a ir explicando cómo leer estos gráficos. En general, lo que vemos es Costa Rica con mapas de calor para diferentes variables, pero el zoom in que estoy haciendo aquí es el Valle Central, justo en esta dinámica centro-periferia. En este primer gráfico lo que vemos es el porcentaje de apoyo al Partido de Restauración Nacional en segunda ronda, y lo que vemos es que en las costas el apoyo fue bastante menor que en el centro. ¿Okay? Esto es solo correlacional, pero luego vemos qué pasa con la educación, que en este caso la estoy calculando como la titulación de colegio para personas mayores a 18 años. En particular, esa titulación es un color más oscuro, es decir, hay mayor titulación en el Valle Central que en el resto del país. En general, ¿verdad? Hay algunas excepciones. Si vemos estadísticos económicos como el desempleo o el hacinamiento, este me habla de una pobreza más de corto plazo y esto de una transmisión intergeneracional de la pobreza que es más difícil de romper. Lo que vemos de nuevo es una dinámica donde hay más desempleo en las costas que en el centro, hay más hacinamiento en las costas y en la periferia que en el centro. De forma que los trabajos anteriores, pero además la evidencia geográfica me hace plantearme la hipótesis de que en efecto la historia intersecado con la educación, intersecado con los factores económicos, juegan un papel importante para determinar las decisiones electorales. ¿Okay? Y este es un suceso bien puntual, es evidencia casi pseudoexperimental, mientras en las demás elecciones en el pasado sí que hay temas económicos. En este estoy como aislando ese suceso y me fijo en el rol que tiene la educación, digamos, la educación, la economía y la historia en un clivaje que tiene que ver con la posición que tiene la gente sobre los derechos humanos. Hay literatura previa muy importante que ha analizado esto. Por ejemplo, estudios de Piñátaro, Rodríguez, Barrera y Piñátaro más reciente hizo otro paper. Y es evidencia súper rica, ellos utilizan toda esa información a nivel individual. Yo cambio eso, yo lo hago a nivel distrital,
pero además todo su trabajo es esencialmente correlativo. Mi aporte a esta literatura es entonces elevar estos estimadores a idealmente causales. ¿Ok? Bien, entonces ahora paso a la revisión de literatura. Porque es bastante amplia, voy a limitarme a una sección. Quiero decir que hay muchos casos comentados en la literatura sobre el voto populista. Los casos más recientes tienen que ver con Trump en Estados Unidos y también con el Brexit en Inglaterra. Es relativamente poca la evidencia en economía política para países en desarrollo, entonces también por otro lado mi contribución es justamente ese gap en la literatura. Entonces, si nos vamos a, digamos, los básicos del populismo, ¿qué es lo que se entiende por populista? Y esto es un término que se utiliza muy arbitrariamente. Se llama populista a Hugo Chávez, pero también se llama populista a Donald Trump. Entonces, aquí realmente no quiero entrar en debates de qué es derecha o izquierda económica, esos son debates que no responden. Lo cierto es que pareciera haber un factor común entre estos dos agentes. Vale, entonces lo que ha dicho la literatura es que en verdad lo que se llama populista carece de un factor común en cuanto a ideología económica, pero si tuviéramos que calcular el mínimo común múltiplo de esto, básicamente hay dos criterios. Uno es el antielitismo. Las personas que se consideran populistas, según la ciencia política, por un lado, son antielitistas, manejan o culpabilizan, hacen un discurso donde se villaniza a las élites. No está muy claro qué es la élite, pero los problemas sociales se le atacan a la élite. La desigualdad, el desempleo, la pobreza es culpa de la élite. Y esto va mano a mano con cómo muchos populistas están en contra de los criterios científicos. Muchos populistas están en contra de la vacunación y no creen en el calentamiento global, porque su argumento es que la ciencia es un privilegio que ha tenido la élite. La ciencia, se esperaba que en el siglo XX nos salvara y en verdad la ciencia trajo la bomba atómica y trajo sufrimiento humano. Entonces la ciencia no le resolvió a estas personas. ¿Okay? Vale, y por otro lado hay antipluralismo. Esto quiere decir que hay una idea de que el pueblo tiene que ser homogéneo. Esto a nivel micro quiere decir que si todos somos homogéneos no deberían haber minorías, no hay defensa hacia las minorías. Vale, no se puso. Pero a nivel macro, que no está en la presentación, a nivel macro lo que quiere decir es que la política se puede reducir a una figura centralizada. Los populistas tienden a llegar al poder y eliminar instituciones, tienden a centralizar el poder, pero además tienden a afectar, por ejemplo, tribunales autónomos, como podría ser el Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema, atacan a la prensa. Okay. Dentro de la literatura del populismo hay un término más específico que es populismo de derecha radical, que tiene dos matices adicionales. Uno es el nativismo, la idea de que los países deben ser habitados por las personas locales y que la autoridad es una amenaza para esa homogeneidad que hay en el país. Esto puede ser en cuanto a personas, ¿verdad? No aceptamos a los extranjeros, pero también pueden ser a ideas que tienen esos outsiders. No nos gustan esas ideas nuevas que traen las nuevas generaciones. Sí, aplica para ideas. Y por otro lado, también hay un carácter autoritario en el populismo de derecha radical. Manejan una retórica muy amenazante en contra de las élites y las autoridades, están constantemente retándolas, pero también defienden las normas muy tradicionales. Hay una intolerancia hacia la diversidad y más que eso pretenden escribir por encima de los derechos de las minorías, por ejemplo, convirtiendo los derechos de las minorías en referéndums, ¿verdad? Ok, entonces entrando un poco al contexto de las elecciones en Costa Rica, que ya lo dije un poco antes, esta tabla que está basada en el trabajo de Piñátaro, nos habla cómo fueron sucediendo las elecciones, pero más importante, dentro de este contexto de que es la derecha populista radical, hay dos partidos que encasillan en esas categorías. Por un lado tenemos el Partido de Integración Nacional y por otro lado el Partido de Restauración Nacional. Hay paralelos entre ellos, por ejemplo, si se revisan sus planes de gobierno, los dos tienen planes de tener una política punitivista en contra de los migrantes y también pretendían poner mano dura en contra de la delincuencia, aumentando las penas, por ejemplo, a eso me refiero con punitivista. Pero en particular, si nos enfocamos en el Partido de Restauración Nacional y en el efecto que tiene esto para las minorías, hablan de un país homogéneo. En particular decían que estos nuevos valores amenazaban con la religión del 90% de Costa Rica,
que para ellos era la religión católica, evangélica, cristiana. No hay certeza de que en verdad ese porcentaje sea religioso en Costa Rica. Y por otro lado, asociado a esto, pretendían sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces voy a ir un poco paso a paso en estas cosas. Los clivajes políticos, un mes antes de las elecciones, que es cuando sale el fallo de la Corte, es un punto de partida para el Partido de Restauración Nacional. La Corte Interamericana dicta que se deben de proteger los derechos de las familias del mismo sexo. Esto habla de matrimonio, pero también la posibilidad, por ejemplo, de adopción. Y por otro lado, también reconoce la autoidentidad, es decir, que esta resolución de la Corte también atañe a las personas transexuales y las personas no binarias o intersexuales. ¿Okay? Es verdad que la mayoría nos concentramos en esto y a esta parte no se le pone tanta importancia. Bien, entonces, una vez se sale este fallo, que era a raíz de la opinión consultiva que hizo Ana Elena Chacón, el líder del partido dijo que sacaría a Costa Rica de la Corte Interamericana y motivó a sus seguidores a tomar esa elección como un referéndum sobre matrimonio igualitario, como si fuera una decisión binaria, cuando en verdad era una elección presidencial. Y en su plan está literalmente que estos valores son traídos por las élites y son valores nazifascistas que atentan de nuevo contra el 90% de Costa Rica. Y por otro lado, hubo una minoría de partidos que estaban a favor de la resolución de la Corte. Ok, entonces lo que vemos es en primera ronda, estos dos partidos, en particular el Partido de Restauración Nacional, que no pintaba nada, se convierten ambos en los partidos que van a segunda ronda. Ninguno alcanza el umbral mínimo del 40%. Ok, ¿qué pasa de la primera a la segunda ronda? Es una segunda ronda que completamente casi que descarta los temas económicos. Uno esperaría que las personas voten en función de los balance issues, de la capacidad de los líderes de resolver problemas como la pobreza y la desigualdad, pero en verdad los problemas gravitaron alrededor de los position issues. La gente votaba no cómo resuelven los problemas, pero qué opinión tiene este candidato. ¿Está a favor o en contra de lo que yo estoy a favor o en contra? Y eso es lo que se llamó en su momento ideología de género. En Costa Rica, ¿verdad? En verdad, ideología de género no existe. Debates, entonces, en función del matrimonio para parejas del mismo sexo, aborto, guías educativas de sexualidad en escuelas y colegios y la confesionalidad del Estado costarricense. ¿Okay? Lo que pasa en segunda ronda es que pierde el Partido de Restauración Nacional, gana el Partido de Acción Ciudadana. Y el estudio postelectoral dice que, además de lo cuantitativo, que es un poco lo que vengo a explicar hoy, hay tres matices cualitativos que explican por qué finalmente terminó perdiendo el Partido de Restauración Nacional. Uno es porque salió una nota periodística cuestionando las declaraciones de Ronnie Chávez, donde atacaba directamente a la Virgen de los Ángeles, que es el imaginario católico más importante en Costa Rica. Y eso hizo que las personas católicas terminaran decidiendo o inclinándose por el Partido de Acción Ciudadana cuando en principio no estaban en esa posición. Lo segundo es que el Partido de Acción Ciudadana tuvo un comportamiento estratégico aliándose con partidos que perdieron en la primera ronda, lo cual le sumó adeptos, pero además aprovechó los debates televisados para decir al otro candidato que no se debía mezclar economía y no se debía, mezclar política y religión. Y por último, una cosa que se ha estudiado mucho es cuando existen este tipo de revoluciones silenciosas que de pronto nos estalla la burbuja de la Costa Rica, Suiza centroamericana. Cuando pasan este tipo de cosas, parece que el abstencionismo, que es un problema en Costa Rica, eso tiende a bajar. La gente, incluso eso fue una elección en Semana Santa, se esperaba que muy poquita gente fuera a votar, al final bastante gente fue a votar. Entonces, una cosa sí fue beneficioso, que aumentó la cantidad de votación, eso fue beneficioso para el Partido de Restauración Nacional, pero no fue suficiente. En verdad creció el voto mucho más para el Partido de Acción Ciudadana. Es decir, donde creció el voto para el Partido de Restauración Nacional son en lugares donde históricamente han tenido mucho abstencionismo y lo mantuvieron para esas elecciones. Okay. Entonces, pasando al abordaje metodológico, voy a reducir todo esto a ecuaciones y esta es mi baseline regression y voy a ir explicando poco a poco qué es lo que hay en esta ecuación.
Lo primero que quiero que noten es que en esta ecuación todas las variables están indexadas en tiempo y espacio. Estoy midiendo las variables para el distrito D en tiempos que pueden ser el tiempo 2018, el tiempo T minúscula o el tiempo T mayúscula. Entonces, el resultado del 2018 lo explico por cosas que pasaron en el pasado en T o en T mayúscula. Mi variable dependiente es el porcentaje de votos a favor de ya sea el Partido Integración Nacional en primera ronda, Restauración Nacional en primera ronda o la suma de ambos. Ver las tres formas me permite entender cuáles fueron los matices de, en este caso, el nativismo, el autoritarismo o, en este caso, el populismo de extrema derecha. ¿Okay? Y un cuarto outcome que tengo es, en segunda ronda, espero tener resultados más fuertes porque la decisión es binaria, Partido Restauración Nacional o no Partido Restauración Nacional. Y en todos estos estoy quitando el efecto del abstencionismo, es decir, estoy contando el porcentaje de votos válidos. ¿Okay? Porque el abstencionismo es en sí, digamos, una cosa a estudiar en sí misma. Como variables explicativas, por un lado tengo la inseguridad económica, que la estoy aproximando por un lado por la tasa de desempleo en el 2011, que lo saco de los censos del INEC, y el porcentaje de personas viviendo en condición de hacinamiento. El hacinamiento se define por el INEC como aquellos hogares que hay más de 3 personas durmiendo en una misma habitación, es decir, hay 4 o más personas, o en hogares que no tienen habitación si hay más de 3 personas. Entonces, de nuevo, el desempleo me habla de una inseguridad económica o pobreza más coyuntural, más de corto plazo, mientras que cuando hablo de hacinamiento es un fenómeno intergeneracional que va con un plazo bastante mayor. Vale, ahora en cuanto a educación, que en verdad lo que estoy haciendo es tratando de extraer factores culturales, utilizo el capital humano en su cola superior, calculado de 2 formas. Uno, el porcentaje de personas mayores a 18 años con título de colegio en 2018 y porcentaje de personas mayores a 25 años con porcentaje de bachillerato universitario en el año 2011. Ambas son variables ampliamente utilizadas en la literatura para capital humano. Sería terriblemente, por ejemplo, utilizar escolaridad promedio. Está muy sesgado por valores extremos, podría no representar bien la educación de un distrito. Y por otro lado, también estoy tratando de aproximar parcialmente el conservadurismo, aunque me hubiera gustado tener mejores proxies, como el apoyo que tuvo en el pasado un conjunto de partidos confesionales. Por ejemplo, el Partido de Restauración Nacional ya había participado en el 2014, el Partido de Restauración Costarricense había participado incluso desde 2002, este podría ser, digamos, el papá o el abuelo de Restauración Nacional, y el bisabuelo es el Partido Acción Nacional Cristiana, que dejó de participar en el 2002. Entonces tomo por un lado microdatos de los censos, pero también tomo información archivada por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, entonces esas son básicamente mis variables de interés, pero es verdad que controlo por un vector que incluye, por ejemplo, efectos fijos regionales, características demográficas como la migración, el porcentaje de mujeres, el porcentaje de personas mayores a 65 años y la tasa de dependencia, y otros indicadores políticos como el abstencionismo y el apoyo a los partidos mainstream que habían ganado, como el PAC, el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Ok, ¿hay alguna forma de quitar esta barra de abajo? Sí. Pero mejor no. En el efecto, Ok, entonces no, dejemos la barra. No, da igual, da igual. Por último, aquí hay un error que teóricamente para que todo funcione debería ser que la correlación que hay con este error y cualquiera de las variables explicativas de interés debería ser igual a 0. Pero es muy probable que eso no pase. Es muy probable que aquí haya algo de endogeneidad, en particular que haya algo de conservadurismo o ansiedad económica que esté asociado con el voto a los partidos antiderechos humanos y con mis variables explicativas. Entonces, esta endogeneidad podría venir de que no estoy totalmente controlando bien el conservadurismo a nivel distrital, pero por otro lado que estoy omitiendo algunas variables como la ansiedad social, que la teoría económica, por ejemplo, perdón, los papers algunas veces aproximan como cantidad de homicidios en el distrito o denuncias hacia la Defensoría del Consumidor. La gente siente miedo y por eso termina votando por unos ciertos políticos.
¿Ok? No tengo esa información, por lo menos no para esta entrega al working paper, y eso podría entonces estar generando endogeneidad. Entonces, mi solución es utilizar información histórica en un método de variable instrumental. En particular, lo que hago es instrumentalizar desempleo, hacinamiento y educación en el 2011 por una forma funcional de sus valores pasados en los censos del 2000, el 84 y el 73. Son los censos que tengo disponibles. Entonces, voy a ir poco a poco diciendo que esa es toda la forma funcional. Por ejemplo, el desempleo del 2011 lo aproximo como una combinación lineal del desempleo desde el 73 hasta el 2000, desde el 73 hasta el 2000, pero también lo utilizo información de el hacinamiento, pero también utilizo información de educación para predecir el desempleo del 2011. Entonces, típicamente en un paper de variable instrumental hay una primera etapa que es única, yo tengo una primera etapa que es triple, porque también utilizo esa información para predecir el hacinamiento del 2011, pero también utilizo esa información para predecir los niveles educativos del 2011. Ok, entonces, las condiciones que tiene un método variable instrumental para que sus instrumentos sean válidos, por un lado, los instrumentos tienen que ser relevantes, lo cual es fácilmente testeable cuando se corre la primera etapa, es ver que los estadísticos sean significativos, los coeficientes, y digamos, la parte que quiero argumentar es que si pensamos, por ejemplo, en educación, la educación del 2011, se espera que el histórico educativo del 73 hasta el 2000 sea un muy buen predictor de la educación que hay en el 2011. Hay una cierta permanencia, ¿verdad?, del efecto educativo en el tiempo y en el espacio. Cantones más educados en el siglo XX se espera que sean más educados en el siglo XXI. ¿Ok? Y por otro lado, la segunda condición es que los instrumentos tienen que ser exógenos. Y aquí viene mi argumento. Esto no es siempre testeable, es verdad que puede ocurrir un test de Hausman, que cada vez la literatura les gusta menos, pero aquí el argumento es las características de las cohortes anteriores, la educación que había en el distrito Guasima en 1973 podría tener influencia sobre la educación que tiene la Guasima en el 2011 y eso a su vez en el voto por el partido antiderechos humanos. Entonces, el argumento es las características de las cortes anteriores se espera que afecten el voto antiderechos humanos únicamente por el efecto mediador que tienen sobre la educación en el 2011. No están relacionados con nada más en el error. ¿Ok? Y aquí tengo evidencia gráfica al respecto. ¿Ok? Tengo en estos gráficos, en el eje vertical, el porcentaje de votación a favor del Partido Restauración Nacional, excluyendo abstencionismo, correlacionado con la educación medida por la titulación a la edad 18. Y lo que encuentro es una correlación negativa. Ojo que esto es información del año 2000, o sea, ya estoy incluyendo un primer lag. Además, hay una cosa interesante que es, hay un patrón regional. Justo la región central, que son los puntos azules, es la región donde más educación hay en Costa Rica en el año 2000, pero coincidentemente la que en promedio menos votó por el Partido Restauración Nacional. Y diametralmente opuesto a esto, los puntos verdes, la región Huetar Atlántica, la que menos recorte educativo tiene, pero coincide con la que más votó por el Partido Restauración Nacional. Esto pasa en el 2000, pero también pasa en el 84, hay una correlación negativa con carácter regional y también pasa en el 73. Lo interesante entonces es que si yo controlo simultáneamente 73, 84, 2000 y 2011, todas estas correlaciones mueren y solo sobrevive la del 2011, lo cual refuerza mi hipótesis de que todas estas variables de educación tienen efecto en la educación del 2011 y a través de la educación del 2011 en el voto antiderechos humanos en el año 2018. Este mismo patrón pasa con hacinamiento. Lugares más hacinados tendieron a votar más por Partido Restauración Nacional históricamente. Y lo mismo pasa con desempleo. Lugares con más desempleo históricamente votaron más por el Partido Restauración Nacional. Todas estas correlaciones mueren de nuevo cuando controlo por el año 2011, que es en el vecindario el más cercano disponible que tengo en el 2018. Ahora, contraargumentos hacia estos instrumentos. Una cosa que podría hacer, por ejemplo, es solo tomar el instrumento de 1973. La gente que estaba en 1973, probablemente una buena parte de ella ya esté muerta, entonces esas cohortes, digamos, necesariamente no van a afectar el voto porque no pudieron llegar a votar en el 2018. Entonces, un argumento es que entre más antiguo sea el instrumento, es más probable que sea exógeno. Pero, y eso entonces nos haría preferir los instrumentos de 1973 a los del 84 a los del 2000.
Sin embargo, llega Austin en el 2008 y dice que existe la compresión de la compresión histórica. Esto es una crítica al paper de Acemoglu, Johnson y Robinson, que es un paper básicamente que dice: las instituciones que instauraron los ibéricos en América Latina difieren mucho de las instituciones que instauraron los ingleses en el norte del continente. Y esa diferencia en instituciones hace más de 500 años es la que explica que hoy América Latina está rezagada, tenga pobreza y tenga un montón de cosas que no funcionan. Entonces, es un paper muy interesante, súper relevante en el mundo científico, pero es verdad que tiene esta crítica que ¿cómo es posible que estoy utilizando algo que pasó hace 500 años para explicar algo que está pasando ahora? Hay demasiada historia por medio que podría estar manipulando esa relación. Entonces, el compression of history me hace el efecto inverso, me hace que prefiera el instrumento del 2000 al del 84 al del 73. Tengo fuerzas contrarias en la literatura diciéndome escoja este instrumento o escoja este instrumento. Entonces, para conciliar un poco estas fuerzas, es que introduzco esto que antes dije, la forma funcional. Les recuerdo, esta es mi baseline regression, ahora lo estoy instrumentalizando. Tengo una primera etapa triple donde los instrumentos asumen una forma funcional. Aquí hay una F de unemployment, por ejemplo. ¿Cuál es esa forma funcional? Pues voy a subir eso arriba y esta forma funcional es la siguiente. Por ejemplo, para predecir el desempleo en el 2011, utilizo información histórica desde el 73 hasta el 2000 en una forma funcional que es 50% el desempleo del 2000, 30% el desempleo del 84, 20% el desempleo del 73. Es decir, estoy calculando un promedio ponderado del desempleo históricamente, asignándole un peso mayor a, digamos, los componentes más recientes. Estos weights, a pesar de que quedan muy bonitos, 5, 3 y 2, en verdad los estimé como el inverso de la diferencia entre 2018 y ese año. Es decir, sí que es un poco arbitrario, es algo que la literatura también hace en la creación de índices, pero no fue que yo decidí ponerle a esto la mitad de la probabilidad, y que hay como un cierto criterio para la generación de eso. Entonces, esta forma funcional para X, en verdad funciona para desempleo, hacinamiento y educación. Entonces, tengo básicamente, y ahora voy a explicar gráficamente cómo funciona mi método. Está siendo muy abstracto, pero para hacerlo más interdisciplinario, por ejemplo, tengo una forma funcional de educación que utiliza información de 1973 en 20%, en 30% la educación de 1984 y en 50% la información del 2000. Esto se convierte en un instrumento para predecir la educación del 2011. Entonces, yo esperaría en esta primera etapa encontrar un coeficiente significativo. Pero la educación, digamos, además de tener este efecto directo, también tiene efectos indirectos sobre el desempleo en el 2011 y sobre el hacinamiento en el 2011. Del mismo modo, el desempleo lo utilizo para calcular históricamente el efecto directo que tiene sobre el desempleo en el 2011, pero los efectos indirectos en educación y en hacinamiento. Lo mismo aplica para hacinamiento. ¿Okay? Entonces, básicamente, si ven, tengo 3 instrumentos para 3 variables endógenas. Ok, entonces, ¿cómo se vería el sistema? Tendría que calcular 9 coeficientes simultáneamente. Cuando hago esta primera etapa, entonces lo que hago es recalcular, abstraigo el componente exógeno que esto tiene, el componente endógeno dejo solo lo que es exógeno, y ya con esto entonces, que esta es la primera etapa, una primera etapa triple, puedo calcular la segunda etapa donde estos valores limpios los utilizo para calcular el voto conservador en el año 2018. ¿Ok? Entonces creo que gráficamente más o menos se entiende. Entonces voy a cambiar un poco ahora y voy a decir cómo fue el proceso de manipulación de datos. Vean que en todo esto, de hecho, voy desde el 73 hasta el 2018 y Costa Rica ha cambiado muchísimo en este tiempo. Digo, yo no lo puedo decir porque yo no estaba vivo en la mayoría de esta muestra, pero los datos sí que dicen que Costa Rica ha cambiado. Y en particular, una cosa en la que noto que Costa Rica ha cambiado es que cuando tomo los datos sin manipular, en el 73 habían 394 distritos y en el 2018 hay 483. Quiero decir entonces que en 45 años creció Costa Rica en 89 distritos. Y no es como que hemos tenido más anexiones del partido de Nicoya, ¿verdad? En verdad lo que pasó es un proceso de segregación. Distritos que antes eran muy grandes consiguen independencia política para convertirse ahora en nuevos distritos más pequeñitos. Y esto no me es funcional para esta metodología
porque yo necesito tener unidades de espacio que sean consistentes en el tiempo. Necesito que la Guásima de 1973 sea comparable con la Guásima de 2018. ¿Ok? Entonces, aquí hubo un proceso de 3 meses en los que tuve que entender cómo pasó esto en Costa Rica. Por ejemplo, voy a poner el caso del distrito Purral. Yo me hice la lista de estos 89 distritos y busqué en internet, porque algunas veces tienen como una sección histórica de cómo es el cantón y tal. Eso no era muy fiable. Y luego empecé a llamar a las municipalidades y las pobres secretarias, era como si estuviéramos hablando un idioma diferente, no entendían muy bien lo que yo quería que me dijeran. Entonces recurrí al siguiente método. El Archivo Nacional y el Instituto Geográfico de Costa Rica tiene no digitalizado, lo que tiene es escaneado las divisiones territoriales administrativas de Costa Rica y tienen también archivados los decretos ejecutivos bajo los cuales se crean los distritos. Entonces, por ejemplo, Purral, que se crea en 1991, vean que todo esto tiene notas escritas a mano, a veces hay manchones de café, a veces sale el dedo de la persona que lo estaba escaneando. Todo lo que quiero decir es, esto no era información que yo podía hacer copy-paste, era información que tenía que sentarme casi que como un historiador a ver estas cosas, ¿no? Entonces, Purral se crea en 1991 y lo que me importa de esta imagen es el artículo 3, que bueno, aquí no se ve, pero los distritos están a su vez divididos a veces en fincas, a veces en barrios, a veces en poblamientos, pero entonces veo lo que está todavía más desagregado del distrito, que son sus barrios. Por otro lado, yo no sé mucho sobre geografía costarricense. Yo hasta hace muy poco tiempo pensaba que Plaza Víquez era un mall, entonces no podía confiar de mi intuición. Entonces fui a los mapas de cantón, en este caso el cantón de Goicoechea, y dentro de Goicoechea veo a Purral. Purral está entonces como landlocked, está encerrado por Ipiz, Guadalupe, Mata de Plátano y Rancho Redondo. Esto me da una primera hipótesis de Purral que aparece en el 91, ¿de dónde pudo haber provenido antes? Pudo haber provenido de una combinación lineal de estos 3 sitios. Entonces, lo que hago es triangular la información con la división que había inmediatamente antes a ese decreto, que es la división del 89. Lo que encuentro es esto, es que los barrios que aparecen la primera vez que se registra Purral estaban divididos por un lado entre Guadalupe y por otro lado en Ipiz. Aquí hago la comparación. Los distritos que puedo machear son aquellos que puedo desenredar y puedo con certeza decir de dónde se segregó Purral. Y los distritos, por ejemplo, Pueblo, Lupita, Don Carlos y todos estos son distritos que, perdón, son barrios de este distrito que empiezan a llamarse como tal a partir de la creación del distrito. Entonces, este método, que fue muy no lineal, me tardé 3 meses en hacerlo, pero puedo garantizar que tengo una base que une los distritos de Costa Rica del 73 hasta el 2018, y esto es un producto, digamos, adicional que tiene esta investigación. Estos datos van a ser disponibles para cualquier investigador bajo demanda que me pida estos datos y quiera, digamos, hacer análisis histórico. Bien, entonces voy ahora a pasar a los resultados. No voy a presentar usualmente lo que haría en un paper es primero hacer un OLS, ver qué da endógeno y luego ir complejizando el método, pasar de lo general a lo específico. El OLS da cosas muy endógenas, da como que la educación más bien aumenta el apoyo a los partidos conservadores, lo cual es contraintuitivo y es básicamente por la presencia de endogeneidad. Entonces, voy a solo decir algunos estadísticos descriptivos. Aquí está esta tabla, que es características demográficas de Costa Rica. Muy rápido, vean que tengo 391 distritos que son comparables en el tiempo. Costa Rica en este tiempo ha cambiado poblacionalmente. En el 73 había una densidad poblacional más o menos de 1.800 habitantes por kilómetro cuadrado. En el 2011 eso aumenta a 2.246. En cuanto a educación, la cobertura de colegio a la edad de 18 pasó de 10 a 36% en estos años, es decir, aumentó en 26 puntos porcentuales. Y en variables económicas, bueno, el desempleo se ha mantenido relativamente estable, quiero decir, sí que ha mejorado, pero de nuevo el desempleo es un indicador más de corto plazo. Lo que sí que ha cambiado muchísimo es el hacinamiento. En Costa Rica, 28% de las personas vivían en hogares hacinados en el 73, y este número me parece, no lo puedo ver, pero creo que bajó 16 puntos porcentuales, es lo que me acuerdo. Ok. Y también tengo, mi data tiene registros electorales.
El abstencionismo en Costa Rica se ha mantenido más o menos en el 33-34%. Hay trabajos específicos sobre abstencionismo, este no es mi tema. El voto hacia los partidos ha sido de forma tal que en el 2000 ganó la Unidad Social Cristiana en segunda ronda. El único partido que ha ganado en el siglo XXI en una primera ronda es consistentemente Liberación Nacional, y hubo 2 gobiernos del PAC hasta el 2018, pues. Lo interesante aquí realmente es qué es lo que pasa con los partidos confesionales. Existen en Costa Rica históricamente, vean que desde el año 2000 hasta el 2014 estos partidos no habían logrado siquiera sumar un 2% en el apoyo. Y este cambio abrupto pasa en 2018, donde en primera ronda hay un 26% de apoyo a los partidos confesionales. Hay algo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Es esta revolución silenciosa inversa, nos estalla la burbuja de la Costa Rica súper progresista. Entonces, en la primera etapa, básicamente lo que busco es que los coeficientes me den significativos, por lo menos los efectos directos, y en efecto lo que pasa. En la educación histórica me explica la educación del 2011, el desempleo histórico me explica el desempleo del 2011, el hacinamiento histórico me explica el hacinamiento del 2011, y hay algún otro efecto. Este efecto es el único efecto indirecto que me da. Pero vamos, que la primera etapa da los resultados que se esperaban. Y ahora paso a los resultados de la segunda etapa. Voy a ir haciendo un poco zoom en cada una de las regiones de esta tabla. Lo primero, en cuanto a las variables de interés, en particular los resultados para este tipo de populismo dan significativos en desempleo y hacinamiento, pero dan particularmente significativos para Restauración Nacional. Y un poco mi conclusión es, el método que apliqué predice bien el apoyo a Restauración Nacional, todavía sigue siendo una caja negra, que es lo que determina que la gente haya votado por el Partido de Integración Nacional. Pero en segunda ronda, donde la decisión es binaria, entonces el desempleo, si los instrumentos son válidos, el desempleo histórico, que tiene un efecto en el desempleo del 2011, causó mayor apoyo al Partido de Restauración Nacional. Lo mismo aplica con el hacinamiento. Aquí hay una cuestión que es por qué la educación no me está dando significativa. Hay algo malo que pasa con la educación, que no le da a las personas las herramientas correctas para escoger a los políticos no en contra de los derechos humanos. Voy a hablar de eso más adelante. Una cosa interesante que es el patrón regional, ya lo había hablado antes, es que todas las regiones tienen mayor probabilidad de tener mayor apoyo a Restauración Nacional. Pasa en todas las variables que estoy viendo, a excepción de la Chorotega. La región Chorotega tiene igual probabilidad que la región central de apoyo a Partido de Restauración Nacional. Ok. Y también el control que estoy haciendo del conservadurismo, que podría ser una fuente de endogeneidad, lo que encuentro es que el Restauración Nacional, que ya había competido en 2014, los sitios que más habían votado por ese partido, aumentó la probabilidad de apoyo a ese partido en el 2018. Pasa también con el partido Renovación Costarricense en el 2006, algunas veces en el 2014, algunas veces en el 2002. Entonces, los controles de conservadurismo pareciera que están apoyando algo a disminuir esa endogeneidad. Ok, ahora sobre por qué la educación no está dando significativa. ¿Por qué la educación no está siendo un seguro en contra del voto populista? Y aquí, en verdad, un poco puede tener que ver con la modelación que estoy haciendo. Estoy controlando por factores educativos y factores económicos que podrían estar altamente correlacionados entre sí. Entonces, el efecto que está teniendo mi aproximación de la pobreza podría estar eclipsando, digamos, los coeficientes de educación. Entonces, lo que hago es variar mi estrategia. Si me concentro solo en educación, ahora en vez de utilizar información desde el 73 hasta el 2000, lo que hago es incluir también la información contemporánea del 2011, asignándole la mayor importancia al año 2011. Entonces, con esto, calculo como instrumento el efecto sobre el desempleo, el efecto sobre el hacinamiento, y el resto del modelo sí que se mantiene igual. Con lo cual paso de una modelación de 3 instrumentos, 3 variables endógenas, a una donde tengo 3 instrumentos, 2 variables endógenas. Ahora tengo una primera etapa que en verdad es doble, no es triple como la tenía antes. Y con estos valores limpios puedo predecir el voto conservador en 2018. Entonces, esto quiere decir que el rol que ahora tiene la educación en mi modelación es que la educación tiene efectos sobre el voto conservador únicamente a través de cómo la educación podría estar disminuyendo los indicadores de pobreza.
La educación entonces pasa a tener efectos directos a efectos indirectos a través de la economía, en particular con esta modelación, digamos, contemporánea, 2011 con 2011. ¿Ok? Esto tiene sentido porque como estoy utilizando valores en la cola superior de la distribución del capital humano, colegio y universidad, se espera que, digamos, este tipo de titulaciones tengan un efecto directo sobre la empleabilidad. ¿Ok? No pasaría si estuviera utilizando educación promedio, por ejemplo, que sería bastante más ambiguo. Entonces aquí, eso es lo que llamo Augmented IB. Estoy aumentando mi método variable instrumental y voy a pasar a lo obvio. Los efectos directos, esta diagonal me sigue dando que empleo predice bien el empleo, hacinamiento predice bien el hacinamiento, pero sobre los efectos de la escolaridad, sobre los indicadores de pobreza. Entonces, históricamente, pareciera que donde más ha habido titulación en colegios, aunque ligeramente aumentan el desempleo y aumentan el hacinamiento. Sin embargo, esto es más que superado por el efecto que tiene la educación universitaria. Entonces, en su conjunto, la educación como un todo disminuye estos indicadores de pobreza. Pero cuando hacemos un zoom y vemos la diferencia entre colegio y universidad, esto nos podría estar revelando que históricamente en Costa Rica hay un efecto no lineal de la educación sobre la pobreza. En particular, tener colegio no es un seguro contra la pobreza. Tener universidad sí que pareciera ser un seguro. Pero lo que me importa acá es que estos instrumentos me están saliendo relevantes y que hay un efecto indirecto de la educación. Corro la segunda etapa y lo que noto en verdad cuando veo todos los coeficientes es que en comparación al IB no aumentado, al método anterior, donde la educación tenía un efecto directo, ahora los coeficientes son un poquito mayores, lo cual es evidencia que en la primera regresión habían reminiscencias de endogeneidad que todavía no estaba controlando muy bien. Pero, entonces, un poco la conclusión de esta parte, tal vez paso a la segunda parte. Históricamente, los lugares que han tenido menores niveles educativos, mayor desempleo y mayor hacinamiento, son lugares que en 2011 mantuvieron esa condición de pobreza. La historia importa para explicar los resultados de pobreza actuales. Y que a su vez, ese estrés económico en el 2011 causó el apoyo al Partido de Restauración Nacional en el 2018. Una cosa que quise hacer y que yo veía muchos papers y siempre como que quise hacerlo era hacer un test de robustez. Quiero agradecer muy profundamente ¿no se dice profundamente? Quiero agradecer honestamente a los doctores Adrián Piñataro y Ronald Alfaro por abrirme las puertas, darme retroalimentación y en particular por darme acceso a la base postelectoral. Entonces, un poco el espíritu de este test de robustez es el siguiente. Si yo utilizo la misma metodología y, por ejemplo, en vez de utilizar datos del INEC, utilizo datos del Mideplan y me dan resultados totalmente contrarios, quiere decir que mis resultados dependen de los datos. Entonces, lo que hago con este test de robustez es cambiar el tipo de datos para testear si los resultados siguen siendo consistentes. En este caso, lo hago con la base postelectoral. Esto es una base que hace colaborativamente el CIEP y el Tribunal Supremo de Elecciones. Digamos, en el estudio del 2018 se hacen 1.500 entrevistas cara a cara, meses después de la elección, en noviembre y en diciembre. Se visita a las personas en su casa, no son llamadas telefónicas, es un cuestionario bastante amplio. Y la ventaja que esto tiene es que está basado en el marco muestral del censo. Son 1.500 entrevistas, entonces que tienen representatividad a nivel nacional, con un margen de error de más o menos 1.5 y justo este marco muestral es diseñado por el INEC, con lo cual, digamos, hay mayor certeza de que los datos son confiables. Entonces voy a pasar directamente a cómo utilizo esta información para correr un modelo análogo. Las variables que estoy utilizando como variables a explicar son 4 y todas son dummy, todas son binarias, con lo que el spoiler es, voy a terminar haciendo un modelo PROIT. ¿Okay? Se le pregunta a la persona para todos los partidos políticos si se siente muy cercano o nada cercano. Es una escala de 5 puntos y estoy diciendo que la cercanía a Restauración Nacional es cuando se sienten muy cercanos o cercanos. 21% de la población entre noviembre y diciembre de 2018 todavía se sentía cercana a Restauración Nacional. Se le pregunta de los partidos políticos que habían en las elecciones con cuáles simpatiza. 9% dice que simpatiza con Restauración Nacional. Hay una ligera diferencia en cómo se miden estas dos variables, pero ambas son, digamos, subjetivas. Las que realmente son objetivas es si las personas votaron
en primera ronda por Restauración Nacional y lo mismo en segunda ronda. 31% y 37% son el porcentaje de personas con ese voto. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son las variables que estoy utilizando como explicativas? Básicamente estoy interesado en medir el efecto que tiene la pobreza y se le pregunta a la persona subjetivamente cómo es su situación económica. Estoy diciendo que una buena situación económica es aquella en la que la persona responde que tiene suficiente ingreso o que tiene más que suficiente al punto que puede ahorrar. 55% de la población responde que tiene una buena situación económica. Luego hay una medición objetiva de la pobreza, que es con una lista de 8 artículos que van desde microondas hasta carro, hasta computadora. Se le pregunta a la persona si sí o no tiene esos instrumentos, con lo cual creo un índice que va desde qué porcentaje de esos artículos la persona tiene. Eso es una medición más objetiva de la pobreza o de la riqueza. Y por otro lado, también se pregunta a la persona si tiene empleo o no tiene empleo. Entonces, el reto es cómo de 3 variables que son dummies, generar algo que sea continuo. Entonces genero este medidor de ingreso que lo construyo de la siguiente manera. 19% el ingreso subjetivo, 43% el ingreso objetivo y castigo con 38% a aquellos que tienen desempleo. Estos weights son calculados bajo un criterio que es el inverso de la desviación estándar para dar una cierta estabilidad a los datos. ¿Ok? Y luego esto lo rescalo en el intervalo 0 a 100. Entonces, en promedio, Costa Rica económicamente está en una calificación de 68 de 100, pero los datos en verdad se comportan bastante diversos. El promedio está en 68, pero en verdad tenemos gente que está relativamente mal económicamente y gente que está relativamente bien. Hay de todo en la viña. Lo bueno que tiene esto, ¿no?, es que estoy convirtiendo variables discretas en variables continuas, pero si soy bastante honesto, en verdad esto es bastante arbitrario, me saqué como un as debajo de la manga cómo construir esta variable, pero además, en cuanto a la endogeneidad, si tengo una variable explicativa mal medida, eso podría estar necesariamente generando endogeneidad. Entonces, invalidaría mis resultados. Con lo cual, sí, aplico un modelo Probit, pero aplico un ID Probit. Instrumentalizo mi modelo de probabilidad. Ok, ¿con qué instrumento hago esto? Utilizo información del capital humano. A las personas se les pregunta por sus años de educación, pero si esas personas viven en un sitio donde hay un jefe de hogar, definido como aquella persona que es la que más aporta económicamente al hogar y además vive en el hogar, a esa persona también se le pregunta su escolaridad, con lo cual mi instrumento es el máximo del nivel educativo individual o dentro del hogar. Este instrumento entonces lo que busca es aproximar el nivel cultural más inmediato de una persona, que es su mismo hogar. ¿Ok? Pues por ejemplo, en un hogar donde hay una persona que todavía no ha terminado el colegio, pero su papá ya terminó la universidad, el instrumento toma el valor de 16 para la persona que no ha terminado el colegio porque se está beneficiando la educación de ese jefe de hogar. ¿Ok? Entonces, parecido como cuando se utiliza la educación de los padres en Mincer Equations, aquí estoy utilizando la educación del hogar, la educación máxima del hogar para predecir ingreso. Ok, y como medidas de conservadurismo, que aquí sí que lo puedo controlar mejor, tengo si la persona participó en algún grupo religioso en los últimos 5 años, 44% de la muestra sí participó, pero logro aislar el catolicismo como el grado de confianza que las personas tienen en la Iglesia Católica. Se les pregunta de 0 a 10 cuánto confía usted en la Iglesia Católica y el representativo costarricense confía 5.7 estrellas de 10 estrellas en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo lucen mis resultados? En la sí. Pero muy puntual, ¿por qué Iglesia Católica o por qué no iglesias cristianas? cristianas? Creo que tendríamos que hablar con la gente que hace la encuesta. La pregunta solo viene para Iglesia Católica. Si hubiera también tenido Iglesia Cristiana, lo hubiera puesto como indicador de conservadurismo. El punto aquí es que estoy, digamos, entendiendo el conservadurismo como una cosa más compleja. Hay conservadurismo de otras religiones y hay conservadurismo católico. Pareciera que el conservadurismo católico al final fue el que se inclinó cuando ofendieron a la Virgen de los Ángeles, ¿no? Pero es una cosa que luego también obtengo mis resultados. Bien, entonces, lo que está diciendo, la primera etapa me da que este instrumento, el nivel cultural dentro del hogar, predice bien el nivel de ingreso de las personas. Y eso lo utilizo para ver cómo el ingreso de las personas afecta
el apoyo al partido antiderechos humanos. Y en general lo que encuentro es consistente. Entre más ricos son los hogares, mediado por el nivel cultural que hay en su casa, menor es la probabilidad de votar por el Partido de Restauración Nacional. En particular, un, ah, un aumento en la calificación de un punto porcentual, pasar de ser, por ejemplo, de 2 a 3, disminuye la probabilidad de votar en segunda ronda por el Partido de Restauración Nacional en 3.8 puntos porcentuales. ¿Ok? Aquí pasa una cosa interesante, que es las regiones dejan de ser significativas, lo cual tiene sentido porque cuando uso distritos, las regiones tienen un carácter importante. Cuando disminuyo la desagregación a personas, efectos macro como son las regiones no influyen sobre individuos micro. ¿Ok? Tiene sentido entonces que es significativo aquí, pero no aquí. Y por último, sobre el conservadurismo, en efecto lo que encuentro es que participar en grupos religiosos, abstrayendo el efecto del catolicismo, aumenta la probabilidad de votar por o de simpatizar por el Partido de Restauración Nacional, mientras que más confianza en la Iglesia Católica disminuye la probabilidad de votar por Restauración Nacional. Entonces, en general, el test de robustez lo que me da es evidencia confirmatoria de que mi método no depende de los datos, conseguir resultados paralelos, incluso variando los datos con métodos paralelos, y que en general la ansiedad económica mediada por menor nivel educativo causó apoyo hacia el partido antiderechos humanos. Ok, puedo preguntar cómo voy de tiempo. Voy horrible de tiempo, ¿no? Ok, nada, entonces voy a terminar muy rápido, me voy a saltar el resumen y voy a pasar a la discusión. El resumen es lo que ya saben, pero la discusión es la siguiente. Nadie decide ser queer, nadie decide ser disidente, nadie decide ser racializado. Por el contrario, es el status quo lo que históricamente nos ha dado la espalda y nos saca patadas por tener un poco más de glitter en los ojos o por tener pelos donde no se ve bien para la heteronorma. Y aunque hay un cierto dolor por parte de las minorías hacia, digamos, esta resistencia conservadora, esta investigación no pretende, digamos, cuestionar a las personas que votaron por un partido o por otro partido. En general, mi investigación contribuye a un cuerpo de literatura más amplio que está hecho para otras latitudes, pero en particular para Costa Rica, donde lo que, digamos, queremos promover es que haya mayor entendimiento hacia estas poblaciones. Mis resultados lo que dicen, entonces, es que en situaciones de necesidad económica, eso se vuelve un caldo de cultivo para que personas con intenciones no muy buenas, con intenciones en contra de mis derechos humanos, capitalicen desde el miedo, desde el hambre, desde la ignorancia. Y en la medida que tengamos una situación económica donde la mayoría tiene situaciones de pobreza y estamos en una crisis educativa, y si la mayoría en una democracia es la que gana, es probable que en las elecciones futuras sigamos teniendo este tipo de situaciones políticas. Ok, momento foto. Ok, gracias. Voy a actuar como si no me incomodara. Bien. Entonces, para mí, en verdad, esto es un compromiso. Es una cosa poco popular, pero me reafirma a mí personalmente que quiero ser del tipo de economistas que se interesan en hacer menos pobres a los pobres y no lo contrario, que sería una salida, digamos, laboralmente más remunerada para mí. Entonces es súper importante que todavía hayan personas interesadas en disminuir esa desigualdad, porque, de nuevo, en la situación política y económica en la que estamos, si las democracias ganan la mayoría y la mayoría es cada vez más pobre y menos educada, lo que dicen estos modelos es que este tipo de políticos van a seguir ganando. La amenaza no acabó en 2018, no se materializó este partido político, pero este partido político al día de hoy, por ejemplo, está peleando en la Asamblea Legislativa para reinstaurar las terapias de conversión que internacionalmente se ha dicho amenazan en contra de los derechos humanos. ¿Ok? Y nada, ya con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Mariela. Yo nada más voy a decir que soy espléndido y no digo más. Gracias, don Juan. Sí, yo quiero primero felicitarte. Yo creo que el fondo y la motivación son muy importantes y bueno, yo creo que tener esa valentía también, ¿no? Para hacer un trabajo de estos que
va en contra de lo que se puede considerar corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, muchas felicidades. Gracias. Y por el fondo, a ver, Partido Unidad Social Cristiana lleva el nombre, ¿verdad? Tal vez no se considera confesional porque ha quedado ahí, ¿verdad? Pero digo, desde su fundación de pronto sí era importante. Bueno, eso, ¿cómo hiciste para, como o sea, como una nota, digamos, tal vez útil para tu trabajo final? Gracias. Y el ingreso tiene una distribución, bueno, se quedó sin la cola larga que tiene usualmente a la derecha, ¿verdad? Yo creo que eso igual como una justificación posible puede ser, bueno, los indicadores que se piden, digamos, tienen una, digamos que no pregunta por bienes extremo lujo, ¿no? Entonces sí se nos machetea esa distribución que usualmente tiene una cola muy larga a la derecha y en cambio la cola corta que debiera ser la de la izquierda, más bien queda un poquito más larga, creo que, o sea, no lo he visto traslapado, pero pensaría que queda más bien más larga de lo que queda usualmente con ingreso. Mm. Entonces, bueno, nada más puede ser una cuestión de esto, de que de pronto se pide muy poco, digamos, pero igual no interesa, yo creo tampoco, o sea, interesa más esto de menos ingresos, pero bueno, tal vez como explorar algo, porque sí creo que la corta puede ser que esté más larga, ¿no? Sí. Entonces, y ahí sí interesa, de pronto aquí no nos interesa mucho que esté la desagregación, pero creo que aquí sí puede interesar. Y bueno, la variable de confianza en la Iglesia Católica me pareció interesante y también, bueno, asociado a eso, por eso también asocio o pienso en el Partido Unidad Social Cristiana, si tendrá un patrón distinto, ¿no? Que los demás en este tema. Bueno, Gracias. ¿Puedo replicar o pasamos a otra pregunta? Súper rápido, gracias. Sobre lo de unidad, también estuve cuestionando, por ejemplo, si incluir al Partido Liberación como confesional, porque si nos vamos al siglo XX, fue el gobierno de Oscar Arias el que hizo redadas en contra de la población con VIH. Antonio Álvarez de Santi detenía a las mujeres que iban solas en el aeropuerto porque podían ser sospechosas de venir al Congreso de Lesbianas. Entonces, claro, si vemos en el pasado, ¿quién no es confesional? ¿No? Entonces dividí partidos que como abiertamente llevan como eslogan la religión de aquellos que son más mainstream del siglo XX. Y sobre la variable de ingreso, en efecto, estoy consciente que es súper arbitraria, está mal medida y por eso es que era necesario instrumentalizar. Gracias. ¿En el robustness o en el resultado? En el primero es el apoyo histórico que tuvieron los partidos confesionales. Porcentaje de personas que votaron por el partido. Sí. Es la variable ¿no? No, porque una es, la dependiente es el porcentaje de apoyo en 2018, mientras que los procesos de conservadurismo es el apoyo a partidos confesionales, no solo ese, sino el conjunto de partidos confesionales en el pasado. Los lugares donde más tuvieron conservadurismo materializado en el voto en el pasado se espera que lo tengan en el presente. Sí. Laura tiene una pregunta por entender. Ay, Laura Blanco. ¿Qué hubo, Marco? ¿Qué tal? Siento que me está hablando Dios. ¡Ay, perdón! Aquí estoy, vengo. Es omnipresente, Laura. ¿Ves? Para que vean. Está muy bonita la presentación, me tiene muy impresionada la cantidad de trabajo que hay, lo bien que está presentada, muy clara, tiene un gran contexto histórico, que justo ayer le estaba comentando a Juan de que tengo una preocupación de que se está perdiendo en economía la teoría y el contexto. Está muy bien fundamentado en la teoría, en la historia. Entonces me parece un trabajo muy bonito, con muchos instrumentos además, porque hay mapas y todo. Entonces realmente es un trabajo de una gran calidad. Yo sí tendría algunas preguntillas ahí porque me quedé pensando, claro, una lo que tiene son variables de pobreza porque está trabajando a nivel con los datos del censo, ¿verdad? Pero si habría alguna forma tal vez de meter alguna variable de desigualdad, no sé, la desigualdad del distrito o algo así, porque en estos temas no es tanto la pobreza lo que pesa, sino la desigualdad, ¿verdad? La diferencia. Entonces, lo que yo veo con respecto a otras personas, entonces yo
Me voy al mall y veo esas tiendas de Carolina Herrera y demás, y una se queda, carajos, ¿qué es esto? Entonces, estaba pensando en eso, no, no es tanto la pobreza como la desigualdad, hay de las dos cosas. Y lo otro que me deja como una duda ahí es, ese ingreso puede, es que la relación del ingreso me deja la duda de que sea lineal, de si no podrá ser como un ingreso al cuadrado o algo así, porque en lo que, en lo que yo recuerdo de esa elección pasó una cosa muy rara, y es que los obispos hicieron junta con los cristianos, no católicos, Mm. ¿verdad? Y yo me acuerdo de gente del Opus Dei haciendo campaña para Fabricio Alvarado. Entonces ahí hubo una alianza muy extraña porque una pensaría, por ejemplo, a nivel económico no hay interés, los católicos reciben financiamiento del Estado, son la religión oficial, y haciendo campaña con estos otros grupos que siempre han querido, por ejemplo, hacerse de la mano del financiamiento del Estado a las iglesias. Entonces uno dice, ¿por qué están los obispos ahí si finalmente podrían ellos terminar perdiendo el financiamiento que tienen? Pero sí hubo como una alianza muy extraña y de grupos de poder muy importantes. Entonces, por ejemplo, esta gente del Opus tiene niveles de educación muy altos, tiene ingresos muy, muy altos. Entonces yo más bien ahí hubiera esperado que la relación no fuera lineal, sino que más bien tuviera como una forma como de U. Claro, puede ser que no sea con el ingreso, sino más bien con la riqueza. Y uno en esas encuestas no puede captar riqueza. Pero esa alianza, por lo menos yo, si no, tal vez en el contexto que está tan completo, hacer alguna referencia a eso, porque sí hubo algo, un movimiento ahí entre las diferentes iglesias. Lo otro que yo me quedé pensando es en el número de iglesias evangélicas, si habrá algún dato a través de los años que se pueda ver cómo han crecido, porque han crecido muchísimo. ¡Ah, ya los estoy viendo! ¡Qué lindos! ¡Hola! Cómo ha crecido el número de iglesias evangélicas en Costa Rica. Y la pregunta que estaba haciendo Milagro, no, Mariela fue, de por qué la Unidad Social Cristiana no. Yo creo que ahí el tema es que Liberación y la Unidad Social Cristiana no pueden llevar curas, ¿verdad? Es decir, los grupos que son católicos no pueden llevar curas a la Asamblea Legislativa, están prohibidos por la Constitución, pero los evangélicos sí llevan pastores. Entonces hay un tema ahí de la figura, quién es el líder religioso y el espacio, ¿verdad? Los líderes religiosos no católicos tienen acceso a la Asamblea Legislativa. En cambio, los curas y los obispos no. Y esa me parece que puede ser una diferencia de por qué seleccionar esos indicadores que están trabajados ahí, ¿verdad? Eso sería. Bien, ok, no sé si recuerdo todo, pero menos mal quedó grabado para luego revérmelo. Lo que puedo decir es lo siguiente. Los datos... Si no, luego hablamos un día, no hay problema. Sí, sí, mucho mejor. Pero lo que quiero decir es, yo hice lo que pude con los datos que tenía disponibles. Los datos del censo, desde el 73 hasta el 2000, no fue que a mí, aunque lo intenté, pero no era realista como conseguir el microdato. Entonces yo lo que utilicé fue la plataforma de descarga del Centro Centroamericano de Población, porque de haber tenido los microdatos hubiera aproximado mucho mejor la riqueza o la pobreza o la desigualdad. Entonces, en una siguiente etapa, si esto que es un estudio piloto, que pretendo que luego sea un estudio que se extienda a Bolsonaro en Brasil, a Milei en Argentina y a una serie de políticos en América Latina, para ese punto del proyecto espero sí tener acceso a los censos y aproximar mucho mejor eso. Hay un trabajo de Floribet Rodríguez, Florisabel, ella, donde, por ejemplo, ella utiliza una base que pedí, pero no me respondieron, lo cual es entendible, pero contabilizan por cantón la cantidad de templos neopentecostales, judíos, católicos. Tener acceso a esa información me vendría mucho mejor para controlar el conservadurismo. Entonces, nada, esperar no el working paper que es ahora, sino el paper cuando ya tenga esta información. Muchas gracias, profe. Súper, Marco. Y está muy, muy bien, realmente está muy bien hecho. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Me uno a todos los reconocimientos sobre la calidad del trabajo, la profundidad, la extensión, el trabajo minucioso con los datos y los modelos.
me queda una duda de cómo podríamos separar si los católicos en la elección del 2018 fue votar, digamos, no votar por Restauración Nacional, por el ataque a la Virgen de los Ángeles, que por la defensa de los derechos humanos. Esa es una duda que me queda a mí, porque en la convivencia cotidiana, ahora hablando de otra variable, que es la educación nos está mediada por los dogmas que tenemos desde que nacemos, ¿verdad? Y muchos son religiosos. Entonces, la educación no necesariamente hace que uno sea más abierto a las ideas progresistas, de más apertura, ¿verdad? O sea, todavía nos cuesta mucho liberarnos de estos dogmas. Entonces hay como un montón de cosas mezcladas ahí que yo entiendo que la limitación de los datos, ¿verdad? Si uno pudiera tener educación por cohortes o para generaciones más nuevas, podría uno esperar más esa apertura, pero digamos, esto se vive cotidianamente, ¿verdad? La educación no necesariamente hace que, aunque teóricamente deberían ser, pero no necesariamente porque estamos mediados por... Sí. Vale, muy rápido. Creo que, o sea, no hay evidencia suficiente como para hacer un estudio inferencial, pero sí que en el estudio postelectoral, por ejemplo, se le pregunta a la persona que votó por Restauración, si votó porque, perdón, si la persona que votó por PAC votó porque en efecto votaba el PAC o porque votó estratégicamente para que no ganara el otro partido. Entonces, digamos, hay evidencia descriptiva sobre eso. Y sobre la educación, hay un paper de Piñátaro donde justo lo que hace es estudiar las distintas cortes. Y muy interesante, uno esperaría, hay mucha evidencia en el mundo que dice las mujeres están tendiendo más hacia la izquierda política, los hombres más hacia la derecha. Y es muy interesante eso. Pero en Costa Rica, en particular, las mujeres jóvenes tuvieron más probabilidad de votar por Restauración Nacional. Entonces, hay también una línea de investigación ahí que saber, porque luego yo también creería que esa decisión está mediada por el género mismo. Por la rigurosidad y la minucia con la que, bueno, fue construyendo pues cada detalle de las dos maneras en las que vivió. Entonces, ¿qué es lo que va a felicitar? Hay un par de cositas, pero que tal vez no agregan porque de todo ha salido muy bien, ¿verdad? Era como el tema de la tenencia de artículos como proxy, ¿verdad? A veces hay algunos de esos artículos que no discriminan y que podrían salir, ¿verdad? Que no discriminan en el sentido de que no hacen diferencia. O sea, en ese ejemplar es tan amplia que tal vez puedo quitar eso. Tal vez ese set de artículos que sirven para estimar, o sea, podría revisar, pero como vio todo bien, pues no hace falta, ¿verdad? Y también, eso fue cuando iba saliendo. Valeria, tu micrófono está apagado. Wow. ¿Verdad? Pero Lau, te lo perdiste porque es que dicen que no hay. Sí, no importa, pero ya, listo. Entonces, la discriminación de la tenencia de artículos, ¿verdad? Eso es un tema, pero como todo salió bien, tal vez no hace falta. Pero tal vez podría resolver algo ahí con lo que estaban mencionando ahora de esa forma que tiene, ¿verdad? Que es como bimodal, ¿verdad? Esa curva, porque tiene como dos montañas. Después, entonces podría ser que chequee qué pasa con los artículos metidos ahí y tal vez aislarlos y ver los que discriminan. Muy bien. Después sobre desempleo, a veces no tengo claro si usa desempleo o no participación, ¿verdad? Creo que en algún momento dijo no, personas que no están activamente en el mercado laboral, pero ahí decía no employment, entonces tal vez como eso, seguramente en el documento está aclarado. Me parecía bien, me gustó mucho la estrategia de después irse solo con las variables, bueno, más del mercado laboral por el tema de que en educación y que podrían estar correlacionados, pero además yo creo que también puede servir así, bueno, y de hecho le sirvió cómo funciona porque
el nivel educativo en realidad podría no estar capturando la calidad de esa educación, ¿verdad? Entonces, por ahí como que el mercado laboral sí logra decir si esa persona tiene la calidad para... Entonces, eso me parece, y tal vez podría mencionar algo de los temas de calidad de educación en el artículo, si no es que ya lo hizo. Y de repente hay información, digamos, de calidad educativa con pruebas estandarizadas donde puede ver incluso por región cómo está esa calidad, por si le sirviera de algo, ¿verdad? Y bueno, como reflexión final, sí, súper interesante, ¿verdad? Esta cuestión de lo estático que está en la pobreza. Entonces, pregunta era, en función de que queda tan estático a través del tiempo en los territorios, también que está la pobreza y la dificultad de salir de ahí, ya casi como un estado, ¿verdad? En algún momento, una vez escuché a un artista que hablaba sobre, y estaba colaborando con lugares de extrema pobreza en Colombia, y él decía que lo que quería es que la gente no dijera que era pobre, sino que estaba pobre como una condición circunstancial, ¿verdad? Pero si sos pobre es porque entonces, digamos como que parece que no vas a poder salir de ahí. Entonces me pareció una reflexión interesante que me hizo recordar ese momento. Bueno, gracias. Hola. Sí, bueno, también, excelente trabajo. Mucho trabajo, sin lugar a dudas. Un comentario ahí, bueno, digamos, lo que me queda claro evidentemente es que, por ejemplo, tomando el desempleo, definitivamente, y contrario a lo que dicen esos argumentos de por qué ganó ese partido, definitivamente hubo un apoyo de los sectores más vulnerables en tanto con altas tasas de desempleo, que lo está capturando usted en los datos, definitivamente, aún instrumentando por todas estas estrategias que me parecieron interesantes. Entonces sí, como que hay un apoyo definitivamente de las partes más desempleadas del país a este grupo político, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sabemos, obviamente. Está generando un hecho estilizado ahí, ¿verdad? Documentándolo, me parece muy útil. Por un lado. Por otro lado, con respecto a eso, entonces no sé en realidad qué tanto se puede concluir algunas cosas que veo que concluye a partir de esa relación. Por un lado. Por otro lado, me llama un poco la atención la estrategia esta de los distritos. Yo sé que hizo un gran trabajo y que definitivamente de ahí importantísimo, ¿verdad? Para ir a recuperar todo eso. No sé qué tanto distritos como Purral realmente pertenecían a dos cantones incluso distintos y hay una recomposición del poder. Entonces me parece que eso de repente no sé cuánto ruido puedo meter en la regresión, por la agrupación que está logrando, ¿verdad? Porque definitivamente el contexto político actual es muy distinto al anterior, ¿verdad? Y entonces como que reagruparlos, devolverlos a lo que eran, ¿verdad? Que es reagruparlos nuevamente. No sé qué tanto se pierde cierta dinámica local, sobre todo si estos son grupos religiosos y esos, ¿verdad? Que podrían estar detrás y que podrían estar capturándose y que de alguna forma, a la hora de que se reconstituye y desaparece Curral, por ejemplo, desaparecería, ¿verdad? En sus datos, y ahora se recompone el poder, entonces no sé, en realidad si esa estrategia más bien debilita en alguna medida o decir algo sobre eso, por un lado. Y por otro lado, no sé si usted corrió el modelo mismo, pero solamente con DOMIS para controlar por los distritos. Una OMI que controle para cada distrito. Sí, exactamente, controlarlo Como por puro efecto efectos fijo, fijos. por puro efecto fijo y eliminar todas las variables de control y tener así como digamos, para poder limpiarlo de todo lo que son factores fijos, ¿verdad? A nivel de distrito al menos, ¿verdad? Pero sí, eso eran los comentarios, ¿no? Okay. Lo voy a reflexionar más. Claro. Lo que puedo decir sobre los distritos es que, en efecto, o sea, el contrafactual de no hacerlo así sería perder muchísimas observaciones. Al final, haciendo toda esta manipulación, logré tener 390 y algo distritos. Excluyo la isla del Coco porque tiene muy poquita información, pero si no, hubiera tenido un montón de variables que quiero meter en la regresión, pero muy poquitas observaciones. Hubiera descalibrado, digamos, las dimensiones de la regresión. Y en efecto, digamos, la limitante que tiene usar distritos es que si yo me paro aquí, pero luego voy a Barrio Escalante, a lo mejor estoy en otro distrito. Hay un cruce en San José donde cada esquina es un distrito diferente y no, depende de dónde me pare, voto más o menos por ese partido.
Mi idea inicial era hacerlo incluso menos que distrito. Mi idea inicial era tomar una escuela y ver alrededor de esa escuela cuál era el nivel de ingreso, el nivel de educación. No tengo UPMs. Entonces, digamos, en el vecindario más cercano lo que tenía era distritos. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta para Paola. Para hacer. Uno tal vez pensar, creo que con las variables, ¿verdad? Para tener otro tipo de variables, si no ya hay muchísimos índices cantonales, ¿verdad? Que tienen información cantonal, pero ahí terminas con 81 cantones, pero no sé si hacer algo en el tiempo, ¿verdad? O sea, pensando, cuando usted habla de la elección del 2018 para derechos humanos, yo pienso en la elección del 2022 y no necesariamente para derechos humanos, ¿verdad? O sea, también para ver el tema de populismo en otras, ¿verdad? En otras decisiones. Entonces, no sé si ahí, digamos, para futuras agendas creo que sería interesante. Y el otro tema que mencionaban los compañeros, Nancy, el tema de educación y apertura, ¿verdad? Y ahí es interesante, el MEP cuando implementó las guías sexuales, no lo implementó en todas las escuelas porque no podía tener orientadores, bueno, profesores, y entonces eso lo fue expandiendo. Entonces hay en en colegios que se implementó, en otros no. Yo no sé si hay acceso a esa información, ¿verdad? Pero entonces ahí podrías tener una diferencia entre, ¿verdad? La proporción que tiene acceso a título de colegio, pero los que recibieron el programa de afectividad y los que no. Y además, no sé si habrán datos, porque eso lo ve uno en las noticias, de que generalmente, aunque se oferta el programa, mucha gente lo rechaza, ¿verdad? Entonces no hubo cobertura, que no sé si por ahí podría tal vez el MEP tener. Bueno, y muchísimas felicidades. Gracias. Listo. Las otras dos las veo fuera de tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí queda Marco Gracias. para cualquier pregunta. Sí, Ya. pero la veo fuera de... Sí, después. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 15. Hasta luego. Fátima. Puedes luego mandar, porque yo creo que el chat se guarda. No, pero son 3.000 balas. Ok. Sí, porque tengo que... Sí. Sí, ¿le puedo pasar eso? Porfa, muchas gracias. La grabación queda guardada, ¿no? Sí, cuidado. Dos cosas rápidas. Una, por lo que dijo, creo que fue Valeria, ¿no? Estar o ser pobre. Se usa mucho. Yo puedo usarte bien porque